Dios te bendiga, amado de Dios. Quisiera compartir contigo una reflexión breve, unos minutos, y si es de bendición para ti, compártela con otros. Algunos me han dicho, pastor, la vida cristiana a veces se hace cuesta arriba, realmente hay muchas luchas, muchas batallas, se vuelve difícil poder servir a Dios y hacerlo como uno quisiera. Creo que la vida cristiana la podemos comparar con una barca, donde la barca eres tú y el mar es el mundo. Jesús habló de esto. En el mundo, el mar, nos movemos, pero con cuidado porque así como vos y yo tenemos pulmones y no branquias, piernas y no aletas, esto indica que nuestra pertenencia no es el mar. Podemos andar en él y hasta zambullirnos en él, pero hemos sido hechos para estar en la barca. Las barcas en el mar de Galilea tenían tanto velas para aprovechar el viento como remos para usarlos cuando faltaban los vientos o estos eran contrarios. En la vida cristiana, la barca que Dios nos ha impulsado tiene dos remos. Uno es el devocional o el tiempo que estamos con Dios, donde cultivamos nuestro compañerismo y amistad con Dios, el cual nutre tanto tu andar como la vida espiritual. El otro remo, y es importante, es que de lo que has recibido, del tiempo que estuviste con Dios, parte de lo recibido es precisamente para tu vida, pero también para otros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sea un estanque, sino un canal, una barca que transite, que vaya por el mar y vaya en una dirección. Cuando algunos creyentes dicen que tienen conflictos, suelo preguntar, hablas de Jesús, compartís de Jesús, pero me dicen, ¿qué tiene que ver con mis luchas? Cuando uno se fija como meta o propósito hablar de Jesús, testificar de Jesús, entonces su devocional es motivado, su vida está motivada, tiene más cuidado y procura, precisamente porque es un instrumento de Dios, estar en una correcta relación con Dios. Recibimos de Dios para animar, consolar y fortalecer a otras personas. Recibimos de Dios para llevar a los pies de Jesús a personas que no tienen a Cristo. Una barca que usa solo un remo, y estos hay muchos hoy. Mucha gente que hoy hace estudio, hace seminarios, ve videos, ve predicaciones, lee libros. Si tienes solo un remo, vas a girar sobre ti mismo y no vas a ir a ningún lado. Y esto en un momento va a convertir que tu vida sea algo chato o mediocre. Tenemos dos remos. El segundo remo es precisamente el que nos conecta con otros. En el trabajo, en la vida, en el estudio, en el barrio, todo lo que hacemos, todo lo podemos hacer para agradar a Dios. Y en todo ámbito podemos ser un testigo, sal y luz del Señor. Nuestra vida deben apuntar en una dirección y Dios tiene un plan. Si usamos solo un remo, vamos a dar vuelta. Cuando usamos ambos, como dice el Señor, vamos a ir en la dirección correcta. En la Biblia yo quiero compartir contigo un pasaje de la oración de Jesús de Juan 17, del verso 14 al 18. Todo el capítulo está lleno de enseñanzas preciosas, pero quiero enfocarme en estos versículos. El verso 14 dice así en la Reina Valera contemporánea: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal o del maligno. Ellos, dice el Señor en el verso 16, no son del mundo, como tampoco, dice el Señor, yo soy del mundo. El 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La oración de intercesión del Señor también es una oración de propósito, dijimos. Él declara varias cosas importantes para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos a centrarnos. Primero, recibimos ver su palabra, dice el verso 14. El apego a la palabra, de la cual emanan valores y principios cristianos, va a hacer que tu vida tenga un propósito. Y también, mientras tu vida es formada de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios, esto va en ocasiones, no siempre, en ocasiones, debo aclararlo, generar oposición o rechazo, porque el mundo tiene otros criterios, otros valores, otra visión sobre las cosas muy distinta a la que Dios tiene. La palabra mundo tiene varios significados en la Biblia. Se usa como sinónimo de toda la humanidad, como sinónimo de planeta Tierra, pero en este caso, en este versículo, significa mundo o sistema opuesto a Dios.
Lo interesante es que no todos los que viven en el mundo, que no tienen a Dios, que no les interesan las cosas de Dios, se van a oponer a ti. Pero sí hay gente de trasfondo religioso, gente de poder, gente del ocultismo que directamente se va a oponer a ti. El diablo también se va a oponer a ti y a veces va a usar hermanos o personas que no están firmes para convertirlos en tropiezo para tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder lidiar con esto? Lo segundo que afirma el Señor en el verso 14 es que los creyentes son aquellos que en verdad se identifican claramente y han comprendido no solo su rol, el papel que juegan en el mundo. Están en él, pero precisamente porque uno se identifica con Cristo y el reino de Dios va a recibir rechazo o oposición, como la iglesia hoy lo está haciendo. La razón: Jesús no es de este mundo, ni tú tampoco eres de este mundo. Estamos aquí y estamos de paso, como dice en la primera carta el apóstol Pedro. En tercer lugar, Jesús le pide al Padre no que los quite del mundo, no que los saque, sino que tenemos un propósito en él. Pide que nos guarde del mal o del maligno. La palabra usada para guardar o proteger del mal y del maligno es una palabra muy particular, tereo. Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 3:10, indicándonos que Dios nos guarda mientras vamos por la tormenta, por el mundo, en el ámbito que es de oposición o rechazo. No es que nos va a quitar de allí, sino nos va a guardar o proteger mientras atravesamos y somos luz y sal. En el verso 16, él va a hacer una reafirmación de lo anterior. No somos del mundo porque Él no es del mundo. Aunque vivamos, trabajemos, crezcamos y desarrollemos nuestras relaciones en el mundo, no es nuestro destino. Ni debemos identificarnos con lo pasajero, sino porque somos hijos de Dios. Pablo va a decir en Filipenses 3:20 que nuestro destino o ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí con un propósito. Y este propósito es honrar a Dios con nuestras vidas. Quinto lugar, ¿cómo logramos, si estamos en el mar o mundo, no infectarnos, ser influenciados o permeados por el mundo, sus valores, su maldad, sus vicios? La respuesta está en el verso 17. La palabra santificar implica tanto apartar como preservar. El término agiazo que se usa en el Nuevo Testamento se traduce como poner aparte para Dios o hacer santo. Cuando nos convertimos a Dios, Dios nos da una santidad posicional, pero la santificación también, además de ser una posición delante del Señor, es un proceso continuo donde la meta y el propósito es ser más como el Señor. Para eso hay una doble provisión. Por un lado, tienes el Espíritu Santo. Él es el especialista en transformar vidas, para que tu andar, tu pensar, tu vivir sea más como el Señor. Él nos va a dar la guía y se va a revelar para que el Señor se forme en ti. Por eso también dice que nos ha dado su palabra, porque dice santificados por la palabra de verdad. Hemos recibido la enseñanza del Evangelio del Reino para conocer y andar la voluntad de Dios. Hemos recibido la presencia del Espíritu Santo para tener el poder y ser dinamizados por el Espíritu que da vida y nos transforma y lleva en la dirección adecuada si se lo permitimos, si dejamos que Él haga esa obra, en lugar de resistirle, como dijo Esteban a los judíos en Hechos 7:51. Finalmente, ¿cómo sabemos que comprendimos esto y estamos yendo en la dirección adecuada? El broche y la confirmación es el verso 18. Así como en la vida Jesús, en su ministerio terrenal, tuvo un propósito, marchó de acuerdo al plan de Dios y puso en marcha la redención de Dios, el creyente, vos y yo, tenemos un propósito en esta vida. Compartir, alcanzar a otros desde el trabajo, las amistades, el estudio, relacionarnos con otros siempre como creyentes, comprendiendo que somos sal y luz del mundo, que los valores del reino deben estar por encima de los valores del mundo y que es posible bendecir porque Dios nos bendice y llevar a otros a los pies de Jesús. Que así pueda ser en tu vida, amado. Entonces, cuando nos enfocamos en el propósito de Dios, que es bendecir a otros hermanos con Cristo, con la palabra de Dios, y bendecir a los que no tienen a Cristo, con Cristo, las luchas van a mermar, no van a desaparecer, pero van a ser distintas, porque Dios justamente
te ha llamado para este propósito.